A finales del siglo XII, Europa vivía tiempos de cambio y renovación. Las cruzadas cruzaban el continente con ideas y descubrimientos venidos de Oriente, mientras las ciudades resurgían con un nuevo dinamismo. Era una época de fervor religioso, donde se erguían templos que pretendían tocar el cielo y reflejar la grandeza divina. Hasta entonces, el arte románico había dominado con sus formas sólidas y arcos redondeados, pero el mundo estaba listo para algo nuevo. Surgió así el estilo gótico, fruto del ingenio y la necesidad de expresar lo divino con más luz y altura. En medio de un mundo donde la agricultura avanzaba y las universidades nacían, el gótico se desarrolló como una respuesta arquitectónica y artística a la búsqueda de lo trascendental y la conexión espiritual más profunda. Francia, especialmente la región de Île-de-France, se convirtió en el epicentro de esta revolución estética donde arquitectos, artistas y clérigos colaboraron para transformar las simples construcciones en monumentos de fe y belleza. El gótico no solo satisfacía necesidades espirituales, sino que también reflejaba el despertar cultural y social de la Edad Media, dejando una huella imborrable que seguiría inspirando por siglos. En Île-de-France, el corazón del cambio arquitectónico, se gestaron las primeras innovaciones que marcarían la transición del románico al gótico. Aquí, la magia comenzó con experimentos arquitectónicos que rompieron con las tradiciones establecidas. Las estructuras se aligeraron gracias al uso del arco apuntado, permitiendo mayor altura y elegancia. La bóveda de crucería sustituyó a las pesadas bóvedas de cañón, distribuyendo el peso de manera más eficiente y liberando a las paredes de su función estructural. Emergen así los contrafuertes volantes, aquellos arcos externos que, como brazos protectores, sustentan las imponentes paredes y abren espacio para el despliegue de grandes ventanales. Este triunfo de ingeniería permitió que la luz celestial se filtrara con mayor profusión, creando un ambiente casi etéreo en el interior de las iglesias. La Basílica de Saint-Denis se alzó como un pionero de estos avances, sentando las bases para la Catedral de Chartres y otras futuras joyas góticas. Estos espacios sagrados no solo fueron un logro técnico, sino un escenario místico que reflejaba la conexión íntima entre la tierra y el cielo, y una prueba tangible del espíritu humano al fusionar la razón con la fe. En la esencia de la arquitectura gótica, los arcos apuntados, las bóvedas de crucería y los contrafuertes volantes revolucionaron la manera en que se construían los espacios sagrados, transformando radicalmente la experiencia del observador. Los arcos apuntados, con su característico perfil elegante, permitieron a los arquitectos elevar las estructuras a nuevas alturas, confiriendo una sensación de verticalidad y majestuosidad. Las bóvedas de crucería, por su parte, con sus nervaduras entrelazadas, redistribuyeron el peso hacia los pilares, liberando las paredes y permitiéndoles abrirse a una coreografía de luz y color a través de las vidrieras. Los contrafuertes volantes, esculturas arquitectónicas en sí mismos, abrazaban las catedrales desde el exterior, proporcionando soporte a las paredes y permitiendo enormes ventanales que invitaban a la luz celestial a inundar el interior. Esta conjunción de ingenio técnico y estética trascendental ofrecía un espectáculo visual y espiritual que subrayaba el anhelo humano de tocar lo divino. A través de estos elementos, las catedrales góticas no eran solo edificios, sino grandiosos escenarios donde el juego de luces y sombras evocaba una atmósfera mística, elevando tanto el espíritu como las propias estructuras, seduciendo a todos aquellos que cruzaban sus puertas a un mundo de lo sublime. En el corazón palpitante de las ciudades medievales, las catedrales góticas se alzaban majestuosas, no solo como maravillas arquitectónicas sino como el núcleo de la vida social y espiritual. Eran lugares donde el cielo y la tierra se encontraban, símbolos de la fe que elevaban el espíritu de los feligreses y ciudadanos por igual. Cada detalle, desde las imponentes torres hasta las intrincadas esculturas, estaba diseñado para inspirar asombro y devoción. Estos templos no eran meramente escenarios de liturgias, sino centros de encuentro, donde se celebraban mercados, ferias y festivales que impregnaban de vida sus plazas adyacentes. Influían en el ritmo cotidiano con el tañido de sus campanas y se convertían en faros de esperanza en tiempos de crisis. Los edificios representaban el poder y la influencia de la Iglesia, articulando a través de su arte y arquitectura una narrativa visual de las creencias religiosas de la época. Las catedrales góticas, con sus vastos espacios llenos de luz filtrada a través de brillantes vidrieras, ofrecían un refugio de paz y un portal hacia lo divino, sellando su papel como epicentros de historia, cultura y comunidad en el vibrante entramado de la Edad Media. En el amanecer del estilo gótico, la Basílica de Saint-Denis y la Catedral de Chartres se erigen como pioneras que marcaron el camino hacia una nueva era arquitectónica. Con la Basílica de Saint-Denis, la visión del abad Suger se materializó en un santuario de luz y espacio, donde las innovaciones arquitectónicas desafiarían las limitaciones del románico. Aquí, los arcos apuntados comenzaron a elevar el alma de las paredes, y las bóvedas de crucería mostraron su majestuosidad al redistribuir el peso de las antiguas estructuras, permitiendo que las murallas se abrieran a la luz del día mediante brillantes vidrieras.
La Catedral de Chartres continuó esta revolución estética, llevando estos conceptos a nuevas alturas y cimentando la reputación de estas majestuosas edificaciones como el corazón palpitante del estilo gótico temprano. Estos monumentos no solo eran obras maestras de la ingeniería, sino que encapsulaban el espíritu de una época que buscaba desesperadamente trascender lo mundano y tocar lo divino. Saint-Denis y Chartres se convirtieron en faros resplandecientes, cuyo impacto dejó eco en la historia, testigos silenciosos de los anhelos de su tiempo y arquitecturas que aún hoy, siglos después, siguen inspirando asombro y devoción. Con el florecimiento del gótico pleno, la arquitectura medieval alcanzaba un esplendor incomparable, visible en sus ejemplos más célebres, como la majestuosa Notre Dame de París. En este periodo, las catedrales se convertían en sinfonías de piedra y luz, donde cada elemento arquitectónico se conjugaba para elevar al ser humano hacia lo divino. Las estructuras se tornaban más audaces, con techos que parecían rozar el cielo y fachadas que narraban historias sagradas a través de esculturas detalladas. El gótico pleno no solo era una expresión de fe, sino también de competencia entre ciudades que deseaban exhibir su devoción y habilidades artísticas. Este estilo resonó más allá de las fronteras francesas, extendiéndose con fervor por Europa. En Inglaterra, la elegancia del gótico se materializaba en estructuras como la Catedral de Salisbury, mientras que en Alemania brillaba en la Catedral de Colonia. Cada región adoptaba el estilo con variaciones únicas, reflejando las preferencias locales y tradiciones culturales. Así, el gótico pleno, con su majestuosidad y capacidad de asombro, se convirtió en un testigo silencioso del ingenio humano, no solo como refugio espiritual, sino como un legado estilístico que seguiría influyendo en la arquitectura durante siglos. A medida que avanzaba el tiempo, el estilo gótico experimentó una metamorfosis espectacular, desarrollándose en lo que conocemos como gótico radiante y más tarde el flamboyant. Esta evolución evidenció un gusto creciente por la ornamentación y el esplendor visual. En el radiante, los arquitectos ampliaron el uso de ventanales, transformando las fachadas en tapices de vidrio que narraban historias llenas de color y luz. Esta obsesión por lo luminoso vio el surgimiento de rosetones impresionantes y tracerías delicadas, que parecían filigranas de piedra suspendidas en el aire. Luego, el periodo flamboyant llevó esta tendencia aún más lejos, abrazando la exuberancia sin límites. Aquí, las líneas se curvaban con gracia flamígera, y las decoraciones se convertían en cascadas de detalles intrincados que adornaban capillas y portales. Esta fase del gótico se presentó como un triunfo de la imaginación y la habilidad técnica, llevando la arquitectura a un juego de sombras y luces más dramático y expresivo. Las catedrales y templos se transformaron en auténticas joyas multidimensionales que desafían la razón y enaltecen los sentidos, capturando la atención de cualquiera que se detenga a contemplar la simbiosis entre piedra y luz que define estos majestuosos monumentos del pasado. A medida que el arte gótico se expandía por Europa, cada región añadió su toque único al estilo, fusionando el influjo francés con sus tradiciones locales. En Alemania, las catedrales tomaron formas más robustas y macizas, como se ve en la Catedral de Colonia, donde la verticalidad sigue siendo un elemento central, pero con una estructura más compacta y sólida. En Inglaterra, el gótico se convirtió en el gótico perpendicular, una variante que priorizaba líneas rectas y estructuras más horizontales, visible en la Abadía de Westminster. Mientras tanto, en España, el gótico se unió con influencias islámicas, dando paso a un estilo más exótico y exuberante, como ejemplifica la Catedral de Sevilla con su equilibrio de elegancia y grandeza. Cada país, desde la imponente arquitectura alemana hasta el romanticismo inglés y la exuberante decoración española, reinterpretó el gótico a su manera, reflejando sus aspiraciones y sensibilidades locales. Este diálogo cultural permitió que el gótico se adaptara, no como una imposición, sino como una fusión dinámica que enriqueció enormemente el paisaje arquitectónico europeo, dándole una dimensión diversa y vibrante que resonó en las comunidades de todas las regiones. En el esplendor del arte gótico, la pintura y la escultura florecieron junto a la arquitectura, creando un universo visual que capturaba y reflejaba la esencia de la época. Las vidrieras, esas joyas de vidrio multicolor, transformaron la luz en un narrador mudo, arrojando vibrantes historias sobre las paredes y el suelo de las catedrales. Cada panel de vidrio, meticulosamente teñido y ensamblado, revelaba escenas bíblicas, episodios de vidas de santos y relatos morales que enseñaban e inspiraban a los fieles. Era como si la luz misma adoptara un papel sagrado, iluminando no solo el espacio físico, sino también el camino espiritual del observador. La escultura, por otro lado, añadió una dimensión tangible a este escenario celestial. Desde los portales tallados con figuras humanas que contaban cuentos de virtud y pecado, hasta las gárgolas que, mientras servían a un propósito funcional de desaguar el agua de lluvia, representaban el simbolismo opuesto del terror y el misterio, creando un contraste dinámico y potente. La combinación de estas artes no solo embellecía las estructuras religiosas, sino que jugaba con la percepción y las emociones, elevando el alma de quien pasaba por estos espacios sacros. En cada destello de luz y cada figura tallada se tejía un tapiz de espiritualidad y belleza atemporal.
En el arte gótico, cada imagen tallada en piedra, cada vidriera colorida, se entrelazaban en una narrativa visual que enseñaba y emocionaba. En una época donde la mayoría no sabía leer, estas representaciones cumplían un rol esencial, transmitiendo las historias bíblicas y los valores cristianos de manera comprensible y accesible. Los frescos y esculturas narraban la vida de Jesús, contaban las hazañas de los santos y describían el último juicio, todo a través de un vocabulario visual potente y cargado de simbolismo. Las vidrieras capturaban la luz del sol y la convertían en cuentos vibrantes que transformaban los interiores de las catedrales en un teatro de colores divinos, guiando tanto al analfabeto como al ilustrado hacia una comprensión más profunda de su fe. Este arte no buscaba solo decorar, sino educar, inspirar devoción y un sentido de pertenencia. Las almas de los fieles se elevaban al contemplar las obras, sintiendo que formaban parte de una historia mayor. En la penumbra de las naves góticas, el arte se convertía en un poderoso medio de comunicación, uniendo a las comunidades bajo una narrativa común de esperanza y salvación. Hacia finales del siglo XV, el resplandor del gótico comenzó a desvanecerse, dando paso a un renacimiento de ideas y formas. En Europa, los vientos del cambio soplaban con fuerza, promovidos por descubrimientos científicos y un renovado interés por la antigüedad clásica. Este resurgir cultural y artístico, conocido como el Renacimiento, colocó al ser humano como el centro del universo, valorando la racionalidad y la proporción. Las rígidas alturas del gótico empezaron a ceder ante líneas más limpias y equilibradas inspiradas en Roma y Grecia. El comercio y los viajes incrementaron el intercambio de ideas, propagando esta nueva sensibilidad estética por el continente. Las ciudades italianas, especialmente Florencia, se convirtieron en crisol de esta transformación, promulgando un enfoque más naturalista y humanista. Al tiempo, la caída de Constantinopla en 1453 trajo consigo una oleada de eruditos bizantinos que enriquecieron aún más el repertorio cultural europeo. La demanda de equilibrio, control y luminiscencia natural en la arquitectura reflejaba una aspiración hacia la armonía en todos los aspectos de la vida. Así, la magnificencia del gótico encontró su curso natural hacia un cambio de paradigma, como testigo del paso hacia una nueva era que irradiaría intelecto y creatividad. El arte y la arquitectura gótica dejaron un legado profundo y duradero que sigue fascinando y moldeando el mundo moderno. Aunque su esplendor original dio paso al Renacimiento, los ecos del gótico resuenan en estilos posteriores, como el neogótico del siglo XIX, que reavivó el amor por las formas medievales, vistiendo ciudades con nuevas catedrales, universidades y hasta edificios gubernamentales. Este renacer evidenció otro fenómeno: la conservación. Las grandes catedrales góticas, con su robusta belleza, se han mantenido como guardianes del pasado. Muchas sufrieron daños a través de los siglos, pero los esfuerzos por restaurarlas revelan un reconocimiento de su valor eterno, trascendiendo el mero atractivo estético. Hoy, estas estructuras no solo son hitos arquitectónicos, sino también centros vibrantes de cultura, espiritualidad y turismo. Sin lugar a dudas, el gótico, con sus flechas que buscan el cielo y vidrieras que capturan la luz, continúa encendiendo nuestra imaginación. Estas obras maestras del pasado no solo son testigos de una era lejana, sino protagonistas activos en la conversación cultural contemporánea, recordándonos que la creatividad humana no tiene caducidad, sino que se reinventa constantemente en un diálogo eterno entre lo antiguo y lo nuevo. El arte y la arquitectura gótica han dejado un sello eterno en la historia, testigos silentes que cuentan relatos de fe, creatividad e innovación. De las imponentes catedrales que surcaron los cielos medievales a las joyas de vidrieras que transformaron la luz en historias divinas, el gótico capturó la esencia de una búsqueda humana por lo sublime. En cada arco y cada contrafuerte se descifra la ambición de trascender lo terrenal y tocar lo celestial, un deseo impreso en piedra y vidrio que sigue resonando siglos después. Este legado arquitectónico y artístico no solo fue piedra angular de su tiempo, sino que inspiró resurgimientos como el neogótico, afirmando su perdurable influencia en el arte y la cultura global. En el presente, iglesias, museos y calles nos recuerdan con su majestuosidad el crisol de ideas que definieron épocas. Así, el gótico, con su espléndida complejidad y profundo simbolismo, se erige no solo como patrimonio arquitectónico, sino como un puente entre pasado y futuro, un recordatorio vivo de que las aspiraciones humanas, en su esencia, son intemporales y universales, perpetuando el diálogo entre lo tangible y lo espiritual.